La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, les traigo actualizaciones sobre los precios de la gasolina en México. Es el tema del momento y le estamos dando seguimiento puntual. También hablamos del primer revés a la presidenta Sheinbaum en el Congreso, en lo que va de su gobierno. La semana de Argentina en Nueva York superó las expectativas. En el resto de América Latina, importante comentar lo que está ocurriendo en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador y el papel de Estados Unidos en algunos de estos casos. En un nuevo episodio de Voces de la Banca, teníamos que platicar con uno de los competidores que se perfilan para ser de los más temidos entre los neobancos, Mercado Pago. ¿Y qué creen? El género más escuchado de Spotify ya no es el K-pop. Tienen de aquí al final del episodio para pensar ahora cuál es. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Dos noticias sobre México en las últimas casi 24 horas. La primera es que ya se llevó a cabo la reunión de las empresas gasolineras con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y tal como se esperaba, se renovó el acuerdo de que la gasolina regular tenga un precio máximo de 24 pesos por litro. Ojo que solo es para la gasolina regular, no aplica para el diésel ni la premium. Entre las 25 empresas que suscriben están G500, Oxogas, Valero y Grupo Hidrocina. Es un acuerdo que contempla al 96% de las estaciones de servicio en el país y llega en un momento en que otra vez, hacia la noche del miércoles 11 de marzo, los precios del crudo volvieron a subir. Lo decíamos en el episodio anterior, la incertidumbre y la volatilidad se mantienen y se refleja. A los consumidores nada más queda vigilar cómo pegará a la cartera y el posible impacto inflacionario. A su salida de Palacio Nacional, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, comentó que no hay subsidios, pero fue cuestionado por la prensa sobre algún otro pacto que pueda venir. Sobre esto respondió que podría aplicarse un acuerdo especial al diésel y gasolina premium, pero no sería estrictamente necesario porque la mayoría de las ventas se concentran en la magna, que es como se le conoce a la gasolina regular. Dijo también que el precio de la gasolina premium no se topa, como ocurre con la magna, porque el mercado, dijo, es muy chiquito y el tipo de consumidores es distinto. De cualquier manera, falta que esperemos al viernes si en el diario oficial de la Federación aparece algún porcentaje de disminución al IEPS para los precios de la próxima semana. Y en otros temas, la presidenta Sheinbaum registró el 11 de marzo su primer fracaso legislativo, con todo y la mayoría de la que goza en el Congreso, que hasta el momento le había aprobado las 19 reformas que ha presentado, incluida la judicial y otras constitucionales que más bien le fueron heredadas por el expresidente López Obrador. La manzana de la discordia llegó en forma de reforma electoral que planteaba 11 cambios a la Constitución, también buscando alinearse a la visión obradorista, aunque más moderada que lo que buscó en su momento López Obrador, como que los consejeros del INE, el guardián de la democracia en México, fueran elegidos por voto popular, como los jueces. Eso no, pero entre los cambios que proponía Sheinbaum estaba el financiamiento a los partidos políticos, las reglas durante las campañas y que todos los 500 legisladores del Congreso sean electos por voto popular, eliminando así las listas de elegidos de los partidos políticos, los famosísimos plurinominales, los pluris. Recordemos que de los 500, hoy 300 se eligen por voto popular y otros 200 por representación proporcional, y lo mismo pasa en el Senado. El que todos los 500 diputados sean electos por la vía popular no obtuvo el like, por decirlo de alguna manera, del Partido del Trabajo y el Partido Verde, que suelen ser partidos políticos conocidos en México como pivotes, aquellos cuya supervivencia se basa en hacer alianzas y que sirven para aprobar o no proyectos legislativos según convenga. También no olvidemos que al tratarse de una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada que exige un mínimo de 334 votos a favor de un total de 500 diputados. Al votar esta reforma electoral, solo se consiguieron 259 votos de Morena, el partido en el gobierno, y que de hecho ya anunció que prepara un plan B, sin detallar de qué se trata. La presidenta dijo que ella cumplió con el compromiso de presentarla, que era lo importante, y que ya se presentarán otras iniciativas. Y desde la Cámara Baja, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo: no vamos a claudicar. Y a todo esto, ¿qué dice la oposición?
La conclusión al revisar los argumentos es que temen que con estos cambios Morena tenga aún más poder y se convierta en el nuevo partido hegemónico. Lo que quieren, dicen, es no afectar la pluralidad y la representación de las fuerzas políticas minoritarias. Esto es el dato del día. Volviendo al tema de los energéticos, nada más para tener el dato, al final fueron 400 millones de barriles los que la Agencia Internacional de Energía liberó de sus reservas de petróleo de emergencia. Como decíamos ayer, se confirma que es la mayor hasta la fecha. Todo esto en un intento de contener un aumento en los precios de los energéticos a partir del conflicto con Irán. De estos, 172 millones de barriles son de la Reserva de Petróleo de Emergencia de Estados Unidos y que tardarán, según el secretario de Energía Chris Wright, 120 días en entregarse por completo. El desafío es de una magnitud sin precedentes. Así fue calificado por el director de la Agencia Internacional de Energía. Textual dijo: los países miembros están respondiendo a una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una acción coordinada de esta naturaleza, podemos darnos cuenta efectivamente de la magnitud del problema y lo que podría llegar a suponer para la seguridad energética no de una región, sino de todo el mundo. La otra cuestión es que, pese a esta liberación histórica de reservas, los precios del petróleo sigan al alza. América Latina. La que cumplió con brillar en sociedad fue Argentina. Así es, esta semana finalmente ocurrió la esperada Semana de Argentina en Nueva York. Invité a mi colega Francisco Aldaya, quien por cierto me ayuda a conducir la estrategia del día en Argentina y quien además lidera el buró local de Bloomberg Línea allá en Buenos Aires, para que nos cuente todos los detalles, porque fue de los pocos periodistas con acceso completo a este evento que me dice más que duplicó el número de asistentes solo en el cóctel de bienvenida, cuando solo se esperaban alrededor de 150. En los siguientes días, el interés se mantuvo. Ya no les quiero decir más. Él voló a Nueva York para atestiguar de primera mano este roadshow en busca de traer de vuelta a los inversionistas al país que gobierna Milei. Fran, te dejo el micrófono. Hola Jimena, muchas gracias por el espacio acá con toda la audiencia de la Estrategia del Día México. Encantada. Por favor, platícanos todo, que aquí los escuchas me han dicho tener mucho interés por lo que sucede con Argentina. Les comento que Argentina acaba de cerrar lo que posiblemente sea el roadshow de inversiones más ambicioso que haya organizado un gobierno del país en más de 25 años. Estamos hablando, claro, de la Argentina Week, que se llevó a cabo entre el 9 y el 11 de marzo acá en Nueva York y fue organizado por la Embajada Argentina junto con JP Morgan, Bank of America y el fondo VC Kasek. ¿Y por qué importa? Bueno, porque Argentina no emite deuda soberana en los mercados internacionales desde hace 8 años y está en el proceso de convencer a los capitales globales de que esta vez es en serio, que el cambio económico es permanente. En otras palabras, que Argentina podrá respetar en el tiempo las mismas reglas de juego que sus vecinos como Chile, Colombia, Brasil o incluso México. El presidente Milei abrió el evento presentado por Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en la torre del banco en Park Avenue. Dimon elogió la disciplina fiscal del gobierno hasta ahora, calificó la baja de la inflación como un hecho extraordinario y dijo que espera que Argentina se convierta en un ejemplo global de cómo corregir el rumbo de un país. Y la convocatoria superó las expectativas. En el cóctel de bienvenida, por ejemplo, el lunes en el consulado argentino estaba pensado para 150 personas y terminaron siendo 400 asistentes confirmados y 500 más en lista de espera. A lo largo de la semana pasaron por los paneles CEOs de empresas como Mercado Libre, Globant, Ualá, YPF, Pampa Energía y Vista Energy. Pero también gigantes internacionales como Chevron, Rio Tinto, First Quantum Metals, Bunge, Cargill y Bayer. También participaron los titulares del Exim Bank de Estados Unidos y el historiador económico muy reconocido Neil Ferguson, que sostuvo que Estados Unidos podría aprender algo de la política fiscal argentina. Y ayer, en el último día del evento, los anuncios de inversión fueron el plato fuerte. Concretamente, Transportadora de Gas del Sur anunció $3.000 millones para producir y exportar líquidos de gas natural de vaca muerta, que es el mayor proyecto de este tipo en Argentina en 25 años y exportaciones proyectadas en $1.200 millones anuales. Y Mercado Libre comprometió $3.400 millones para la Argentina durante este 2026 para expandir logística, su operación fintech y de comercio electrónico con 1.900 nuevos empleos. Y también habló ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, que le mandó un mensaje directo a los inversores. Dijo que si Argentina logra bajar el riesgo país a 200 o 250 puntos básicos, que el crecimiento económico podría ubicarse entre el 7 y el 8% anual.
También estuvo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que descartó cambios por ahora en los controles cambiarios en el corto plazo y explicó que las restricciones restantes funcionan como un mecanismo de contención del capital de trabajo en moneda local. Pero no todo fue aplausos en la semana y el presidente Milei apuntó en su discurso contra algunos empresarios industriales argentinos, entre ellos el ítalo argentino de Techint, Paolo Rocca, a quien calificó de chorro, que es jerga argentina para decir ladrón, y eso generó incomodidad entre los propios asistentes en base a comentarios que fui escuchando y también un duro comunicado de la Unión Industrial Argentina. Y en los pasillos la lectura de algunos fondos internacionales con los que fui hablando fue un poco más cautelosa. Reconocen que los anuncios de inversión extranjera directa están fluyendo en sectores como minería y oil and gas, pero al mismo tiempo ven que los grandes flujos financieros van a esperar a ver si Milei reelige en el 2027 antes de tomar posiciones más agresivas. Y el gran punto de dolor o la exigencia en el corto plazo es que Argentina demuestre que puede tener suficientes reservas netas en el Banco Central para amortiguar shocks. Creo que es algo que queda bastante claro también en el hecho de que las inversiones anunciadas esta semana son de empresas argentinas y no extranjeras. Y para cerrar, posiblemente el timing de este Argentina Week no fue el ideal, considerando el contexto global convulsionado por la guerra en Irán y el petróleo cerca de los $90 el barril. Paradójicamente, eso juega a favor de la Argentina en el corto plazo, siendo el país exportador neto de energía y con estos precios subiendo. Pero si el conflicto se extiende, podría cerrar la ventana de financiamiento que el gobierno necesita eventualmente para sus vencimientos de deuda y para asegurar un crecimiento sostenido de sus reservas. Gracias, Francisco Aldaya, por esta recapitulación tan completa. Saludos neoyorquinos y feliz vuelo de regreso a la bella Argentina. En otras noticias. Siguiendo con América Latina, hay mucho que contar también de los otros países, empezando por Brasil. ¿Se acuerdan que hemos estado monitoreando el pulso rumbo a las elecciones presidenciales en octubre? Bueno, pues Flávio Bolsonaro, el principal contrincante del presidente Lula da Silva, lo empató en una simulación de segunda vuelta electoral. En este cara a cara, el hijo mayor del expresidente Bolsonaro y Lula recibieron cada uno un 41% de apoyo, según una encuesta de Genial Quest, que sería la primera entre las principales encuestadoras que muestra un empate. Aquí lo más importante que debemos saber es que una serie de escándalos de corrupción no le están ayudando al presidente Lula en su candidatura para reelegirse. Desde diciembre hemos visto reducir su ventaja de 10 puntos porcentuales que tenía con Bolsonaro. Todavía falta, pero lo que muestran las encuestas, al menos esta, ya es un empate. Pasando a Chile, José Antonio Kast ya tomó posesión como nuevo presidente, así que este jueves 12 de marzo es oficialmente su primer día completo en el cargo. Kast, quien sucede a Gabriel Boric, tiene previsto firmar amplios acuerdos con Estados Unidos para impulsar la cooperación en materia de minerales críticos y seguridad, esto de acuerdo con información de Bloomberg. Aquí tienen a uno de los países en el interés de Estados Unidos, especialmente por lo primero, los minerales críticos, con tal de reducir su dependencia de China. Recuerden ustedes que Chile es el principal productor de cobre en el mundo y posee aproximadamente 1/3 de las reservas mundiales de litio. El gobierno de Trump ya ha firmado acuerdos similares con otros 11 países, entre ellos Argentina, Perú y Ecuador. Con México, a inicios de febrero, recordarán que firmó un plan para proteger las cadenas de suministro de minerales críticos. En el caso de Chile, habrá que ver también cómo reacciona China, ahora que inclina más la balanza a reforzar sus lazos con Estados Unidos. Al final, estos dos países son sus dos socios comerciales principales. ¿Cómo va la canción de Amor de Tres? Bueno, pasemos a Quito, la capital de Ecuador, en donde Estados Unidos inauguró su primera oficina del FBI, oficializando así la cooperación bilateral en materia de seguridad y que existirá entre estos dos países y así acelerar el intercambio de inteligencia. En Ecuador ha habido episodios de violencia que incluyen el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, también la explosión de un vehículo cerca de un centro comercial, frente al Hotel Sheraton y cerca del aeropuerto de Guayaquil, y también el proceso de extradición de José Adolfo Macías, alias Fito. Que por cierto, déjenme contarles algo más de Ecuador. Allá también aplican la jornada laboral de 40 horas y esta semana entró en vigor la norma que permite que esas 40 horas semanales de trabajo puedan redistribuirse dentro de los 5 días de la semana y que no pueden superar las 10 horas diarias de trabajo. Si el trabajador labora más de 40 horas en una semana,
accederá entonces a los recargos que se establecen en el Código de Trabajo correspondientes al pago de horas suplementarias y extraordinarias. No estaría mal echarle un vistazo ahora que en México buscan la aplicación gradual. Finalmente, en Colombia avanzan en la intención de comenzar a importar gas natural desde Venezuela. Así lo dijo el ministro de Energía Edwin Palma, en un momento en que este país enfrenta un creciente déficit de gas natural y que ha generado preocupaciones sobre la seguridad energética y los precios. Lo que se haría es que PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, va a sustituir unos 5 kilómetros de tuberías del gasoducto Antonio Ricaurte del lado colombiano de la frontera. Pero reactivar este gasoducto lo que ayudaría es a aliviar las presiones de suministro por la parte colombiana y a Venezuela le daría una vía para monetizar parte de sus vastas reservas de gas. Un ganar-ganar. Voces de la bancaria. Mercado Pago entra a escena en esta serie de Voces de la Bancaria, cuya entrevista con Pedro Rivas estrenaremos después de este episodio. Mi colega Italia López, reportera del sector financiero para Bloomberg Línea y este podcast, ya muy conocida por ustedes, platicó con el directivo sobre los planes de esta rama financiera del gigante del e-commerce latinoamericano, que también está en la fila para ser banco en México. Su caso no puede ser ignorado precisamente por lo que representa y el alcance que ya tiene en México. Sin embargo, procesos son procesos. Mercado Pago presentó su solicitud de licencia bancaria por allá de septiembre de 2024. Y ahora que vemos más o menos cuánto tarda el proceso, desde que el regulador, la CNBV, la otorga hasta que permite operar ya una vez otorgada, pues sí, son como unos 3 años. Haciendo cuentas rápidas, Mercado Pago sería un banco completamente en operaciones hasta 2027, mientras que otros como Nu, Revolut y Plata ya la llevan de gane. ¿Qué piensa Pedro Rivas al respecto, el director general en México? ¿Lo considera una desventaja o más bien una ventana para observar qué hacen los demás en lo que ellos entran en operación? Vamos a escuchar parte de la conversación que tuvo con Italia. Y en lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes para que puedan operar sus necesidades financieras del día a día, igual, dudo que cuando salga algunos competidores con su licencia bancaria y empiece a operar con esa licencia bancaria, tengan un abanico de opciones muy distinto al que tenemos nosotros. Y creo que les va a tardar tiempo en lanzar esos productos y empezar a adaptarse al mercado. Ahora, ¿qué me gustaría tenerla hoy? Me encantaría tenerla hoy. Pero sabemos que hay una progresión natural. Hicimos el filing más tarde que algunos competidores y vamos a obtener, creo que ya es no es un yo creo, sino es una certidumbre que vamos a obtener esa licencia más tarde. Lo que quiero decir es una certidumbre que la de ellos tiene que va a salir antes que la nuestra. Y dentro de esa evolución que estamos teniendo nosotros con este proceso, pues estamos adaptando la manera en la que por detrás del telón estamos modificando nuestras operaciones, pero de cara al usuario creo que hay un impacto relativamente bajo de tener la licencia bancaria a no tener la licencia bancaria. Conversación imperdible con Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, quien dice que quiere hacer de el mayor banco digital de México. No, pues está difícil, todos quieren ese título. Hasta en el banco más grande de este país se colocan ya esa estrellita. Ya lo hablaremos la próxima semana. Mientras tanto, en el siguiente episodio que se publicará en horas posteriores a este podcast, estaremos comentando juntas Italia y yo, para que no la extrañen. Recuerden que ya estamos a una semana de que toda la élite financiera en México se reúna en su convención bancaria anual. Y aquí, en la Estrategia del Día, para la serie de este año, elegimos platicar con los que están moviendo el tablero de juego en estos momentos. Activen la campana para recibirlo y de todas formas, al acceder a la lista completa de episodios, lo encontrarán inmediatamente después de este capítulo. Si nos ven en YouTube, encuentran la entrevista en el canal de Bloomberg Línea en nuestra playlist Voces de la Bancaria 2026. El último sorbo. El género más escuchado de Spotify ya no es el K-pop. Resulta que un género latinoamericano le dice al coreano con permisito, el funk brasileño, a que no veían venir eso. La plataforma reveló esta semana que este género fue el de mayor crecimiento en 2025, con un aumento del 36%, superando al K-pop, que creció en interés un 31%. Y ustedes dirán, pues ¿dónde quedó el reggaetón, el trap latino, Bad Bunny para acabar pronto? También tuvieron sus crecimientos, pero de 29 y 24% respectivamente. Y el urbano latino quedó en el medio, creciendo 27%. Conclusión,
La onda latina está con todo, con el funk brasileño a la cabeza. Géneros que lograron más de $100 millones en regalías en Spotify, según este reporte que publican y que se titula Loud and Clear, fuerte y claro en español. Otro dato que resulta interesante es la diversidad de idiomas en las canciones que quedaron en el top 50 global el año pasado. Fueron canciones en 16 idiomas. Destacan precisamente al portugués, el coreano, el español y otros idiomas, muchas veces fuera de los centros tradicionales de la industria musical, los que hoy están construyendo audiencias globales masivas. Es decir, los artistas pueden construir una carrera exitosa desde donde se encuentren. Dice Spotify que según sus datos son la plataforma que más paga a nivel mundial, entregando en total el año pasado unos $11,000 millones a la industria. Ya si nos vamos a los pagos que ha hecho en toda su historia, estos ascienden a los $70,000 millones. Lo mejor de la información económica y de negocios, muy completita como siempre, está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video en YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. ¡Feliz día! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.